por su tiempo, por darse este espacio. A nombre de Arsanti, Circo Social, pues les damos la cordial bienvenida a este conversatorio que para nosotros es como súper especial porque es la primera vez que vamos a tocar este tema, es la primera vez que hacemos contacto con proyectos que tienen más experiencia que nosotros en este ámbito. Pues me gustaría muchísimo que cada uno de nosotros pudiéramos presentarnos brevemente un poquito de cómo hemos estado trabajando desde nuestro proyecto u organización. Pues primero todo agradecerles a cada uno de los proyectos que participan, a Arsanti por convocar a este encuentro y a la gente que se toma el tiempo para verlo. Mi nombre es Juan Arturo Vázquez y estuve trabajando para Machincuepa Circo Social hace cerca de 4 años más o menos en una comunidad indígena en la Sierra Norte de Puebla que se llama Cuetzalan del Progreso, y también con 2 comunidades que están cercanas, San Miguel Sinacapan y San Andrés Icuilan. Es por eso que el día de hoy estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de la experiencia vivida. Hola, buenas tardes a todos, todes. Es un gusto compartir con ustedes este momentito. Y bueno, me presento, yo soy gestora cultural. Junto con mi compañera Lice Orozco, llevamos aproximadamente 4 años trabajando un proyecto aquí en Tuxtla Gutiérrez que se llama Tochtli sobre Ruedas. Iniciamos a partir de un diplomado, la última generación de Machincuepa. Y bueno, a partir de ahí hemos trabajado pues proyectos comunitarios que tengan que ver con el circo social. Actualmente tenemos un proyecto que es un laboratorio creativo de identidad y rescate a la memoria en niños de 6 a 13 años en las aldeas infantiles de acá de Tuxtla. Y pues bueno, esa es mi presentación. Mucho gusto a todos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lice Orozco, mi perfil es licenciada en Desarrollo Humano, trabajo con Kiara, como mencionaba ella, tenemos el proyecto de Tochtli sobre Ruedas desde hace 4 años. El interés por seguir compartiendo lo que es la metodología del circo social nace justo por la participación que tuve en Machincuepa a finales de 2015 aprox. Y desde ahí nace el interés, tomamos el diplomado, conocimos a mi compañera, que también es representante de la agrupación Kiara, y pues de ahí nace todo esto. Actualmente estamos trabajando en el laboratorio creativo, y bueno, hemos tenido otras participaciones virtuales y presenciales, específicamente en Tuxtla Gutiérrez. Buenas tardes, buenas tardes. Igualmente muchas gracias, como Juan, repetir el agradecimiento a todas y a todos por tomarnos este momento de compartir experiencias para que lleguen a las personas que les interesa o a las que les pueda interesar en un futuro. Yo soy Franco, formé parte de un proyecto itinerante llamado Circo en Combi, que durante unos 6 años estuvimos viajando por diferentes sitios de Latinoamérica, una experiencia muy bonita, en el Circo Social Ecuador. Los monos quieren hacerse oír. Y bueno, fue la más significativa. Luego tuvimos aquí algunas experiencias en México, en Guatemala, en Colombia, pero la que fue más durable, la que pude tener experiencias de recabar resultados y datos, fue en Ecuador. Actualmente hemos formado aquí, luego de itinerar, el Circo Social El Nido, en Puerto Morelos, en Quintana Roo, y estamos trabajando actualmente por aquí. Gracias. Pues mi nombre es Laura, trabajo desde hace 11 años en Circo Social, he trabajado en diferentes proyectos, pero actualmente estoy dirigiendo Circo TIC desde San Cristóbal de las Casas y en diferentes comunidades también en Chiapas. Y pues es un gusto estar aquí y compartir este tema tan importante y tan interesante del contexto de las comunidades indígenas. Entonces, pues agradecida y feliz de estar aquí. Hola. Listo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Listo. Bueno, es mejor los malabares que la tecnología, pero bueno, estamos aquí. Yo trabajé con Machincuepa muchos años y después me exilié hacia Canadá.
y trabajé durante 3 años en una comunidad que se llama los Aticamex. Es una comunidad indígena que está en la parte norte de Canadá. Están en 3 reservas que son reservas ancladas en bosque boreal, muy bonito, pero totalmente isoladas. Y bueno, ahí estuve. Esa fue mi experiencia que me cambió mucho también. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Y bueno, estamos como haciendo toda esta celebración en conjunto para que el Día Internacional del Circo Social siga visible, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece que vamos iniciando con las preguntas? Entonces, voy a lanzar la primera pregunta, que dice un poquito así, que es, ¿qué particularidades has encontrado al hacer circo social con población indígena u originaria? Creo que las particularidades específicas que podría identificar ahorita serían más prácticas o en cuestión logística. De pronto, el hecho de realizar la vinculación o la propuesta de intervención o el mismo el proyecto a la comunidad, presentarlo, de pronto suele ser un poco más personalizada, a diferencia de contextos urbanos, donde usualmente trabajamos con las organizaciones directamente, y aquí es un poco más directo a la comunidad. En ese sentido, también identifico que los espacios comunitarios suelen ser un poco más autónomos, por así decirlo, al estar más o menor distribución, menor cantidad de gente, las oportunidades para organizarse y para resolver la vida política, social, cultural y artística se gestan un poco más sencillo o son más prácticas a la individualidad. Entonces es por ahí más o menos, es un trato más directo a la comunidad. Sí, claro, tomando en cuenta también, en base a lo que comenta nuestro compañero Juan, una de las particularidades también que encontramos cuando ya estamos dentro del taller de circo social, justamente en estas comunidades indígenas, es cuando pues tenemos que hacer dinámicas con los niños, ¿no? Y de repente las niñas son las que logran tener una poca participación, ¿no? Entonces, o también se da el caso que cuando hay dinámicas con niños, como que de pronto es para ellos como romper ese paradigma, ¿no? De que no están acostumbrados, ¿no? O los ejercicios de autorreconocimiento corporal y todo, de pronto sí son como aspectos que sobresalen, ¿no? Mira, lo que yo creo que siempre sale a relucir cuando tú haces una intervención con comunidades indígenas, pues es eso, ¿no? ¿Cómo ves que se limita la participación, por ejemplo, de las niñas y de las mujeres, como mencionaba Kiara? Y esto es por cuestiones de roles que ellas ya, o que en el contexto ya tienen muy definido desde la infancia. Entonces, ese tipo de situación es la que sobresale siempre cuando nosotros particularmente tenemos una participación con comunidades indígenas. Es muy difícil al principio integrar a las niñas, a las mujeres, hacerlas visibles, que se escuchen, que su voz sea fuerte. Bueno, es que también como instructor social, trabajando en una comunidad o en una comunidad indígena, tú no puedes llegar y decir, a ver, las mujeres tienen que hablar y tienen que participar y tienen que tomar decisiones porque están en su derecho, por ejemplo. Entonces, no es tan fácil, ¿sabes? Por cuestiones de usos y costumbres, justo por eso. Entonces, para mí eso sería como una particularidad cuando nosotros intervenimos con niños y con adolescentes, lo que tú quieras, pero en las comunidades indígenas. Gracias. Sí, justamente como que al preguntarme esta interrogante, lo primero que me venía era el sentir, lo que acabas de decir, ¿no? Quisiera tomarlo. Siempre fui una persona que se replanteó
lo que era vivir en una ciudad, por eso salí de una ciudad. Y desde muy pequeño. Y cuando me tocó llegar a comunidades, bueno, la primera que trabajamos intensamente, como les dije, fue en Ecuador, en la Amazonía de Ecuador. Allí, pues bueno, las costumbres muy diferentes y toda tu estructura, que si bien yo ya vivía hacía 1 año y 8 meses en un carro que se movía de un lugar al otro, en la naturaleza, eso me llevaba igual a replantearme muchísimas cosas. El lugar, cómo era mi casa, cómo eran mis costumbres, qué cosas necesitaba y cuáles no, cómo empezar una clase, una sesión. Esta comunidad que tiene una particularidad, pues, y que tiene un cierto funcionamiento y unos ciertos códigos, es muy difícil acceder así porque sí, ¿no? Llegar con tu proyecto así porque sí, hola, qué bien te va, pues alguien te tiene que ayudar a ingresar. Pues hay un montón de cosas, de variables que hacen que sea muy especial. Quise enumerarlas un poquito o pasarlas una a una para notar eso, ¿no? El acceso, qué tipo de población, tu sociolecto, el espacio donde vas a trabajar, los materiales que vas a utilizar y cómo ellos te ven a ti. Eso que son unas variables que a veces no las tenemos en cuenta, pero son muchas. Bueno, pues estoy como de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que son cosas también que me han pasado, o incluso algo que es importante decir, porque pues este conversatorio es del circo social, ¿no? Entonces de repente solamente llegar a decir que vamos a hacer una actividad de circo social es como, pues el término circo social creo que a veces ni hemos terminado de definirlo. Entonces, en una comunidad, en un contexto de decir vamos a hacer circo, muchos niños no conocían el circo o no, nunca han visto un circo, ¿no? O sea, como, ¿qué nos vas a enseñar, no? O ¿qué es eso, no? Entonces es como, pues intentar, pues dentro de esas particularidades buscar puntos en común, ¿no? Como a través de la comunicación, a través de, justo creo que el acierto del circo es que hacemos, más que hablar, bla, 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 como dice, pues malabareamos, entonces vamos intercambiando ese conocimiento también de cómo, pues ellos, pues también se hace un intercambio, ¿no? De comunicación a través, donde el medio, pues justo son las técnicas de circo, ¿no? Que pues yo creo que eso para ellos sería una particularidad, ¿no? De nuestro trabajo, como decir, bueno, esto es algo nuevo, esto es algo novedoso, porque muchos no saben, pues, para qué vamos a ocupar los materiales, ¿no? Entonces creo que sí, esta palabra pues me hace un poco de ruido, pero creo que lo intentaría como entender así, ¿no? Que las particularidades pues son de ambos lados, pero es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Que no podemos conocer esas particularidades solo pues en una intervención breve, sino se necesita mucho tiempo porque pues la cosmovisión de los pueblos indígenas creo que es muy amplia, ¿no? Muy profunda y bueno, a mí me encanta, ¿no? Y podía seguir hablando, pero bueno, voy a pasar la palabra y gracias por escuchar. Yes. Bueno, yo veo como a 2 niveles, porque son particularidades propias de la comunidad, sus problemáticas, y cómo las problemáticas propias del circo, del material, del espacio, del tiempo, de la gestión, del dinero, de la duración, todo eso, y cómo las dos se pueden como ir engranando. Entonces, es una pregunta interesante, pero tendríamos que hacer como es súper amplio, porque las particularidades también tienen que ver con las problemáticas propias de cada comunidad. Pero bueno, eso es. También cuando nosotros llegamos a una comunidad en la que no pertenecemos o recién venimos llegando y como instructores externos o agentes externos, ¿qué aspectos consideras se deben tomar en cuenta para mantener un marco de respeto y de cuidado debido al contexto cultural, usos y costumbres de esta comunidad? Sí, en ese sentido creo que tendríamos que tomar en cuenta las herramientas de comunicación o las herramientas de comunicador en la idea o sobre la línea de que somos
agentes que facilitan el cambio social. Entonces, para ello deberíamos tomar en cuenta, o si no queremos poner en riesgo, como dices, nuestra intervención o nuestros proyectos, o incluso mismo nuestra presencia en la comunidad a la cual estamos recientemente insertándonos, pues creo que deberíamos tener varios conceptos muy específicos. Por ejemplo, la multiculturalidad, que sería uno de ellos, complementándolo con la visión del mundo, ya sea personal y local. Además de conocer los elementos que componen a la comunidad, los elementos culturales que se gestan desde su primera atmósfera, ¿no? Los elementos más visibles de la comunidad, además de los nuestros. Y como extra, reconocer nuestros elementos culturales con los que nos estamos enfrentando y los cuales vamos a empezar a descubrir cuando comencemos a vivir estos procesos como el choque cultural, por ejemplo. Entonces, varios de estos conceptos son los que yo considero elementales o que debemos de buscar a priori para que nuestros procesos se mantengan vigentes o se acerquen a nuestros objetivos sin dañar nuestras intervenciones. Sí, claro. Bueno, desde mi experiencia podría decir que también como uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta cuando vamos pues a una comunidad indígena es mucho la observación, lo que decía Laura, ¿no? El análisis del contexto en donde estamos queriendo intervenir con nuestro proyecto, ¿no? Estudiar cuál es su forma de vida, sus usos, su cultura, las relaciones equitativas, ¿no? Entre hombre y mujer, o acercarnos también a estas comunidades, a los informantes, informantes claves de la comunidad, que son los que nos pueden ayudar a también como a conocer un poco más el contexto, ¿no? Porque ellos son los que están ahí, de alguna manera son como nuestro medio en el cual nosotros nos podemos acercar, ¿no? Y a partir de eso, pues, como planear, ¿no? Cuál va a ser nuestra dinámica para poder entrar como un poquito más en diálogo con las personas con las que vayamos a intervenir. Estaba yo pensando, a veces lo hago, en esto que decía la compañera, de primero ser observadores, ¿no? Siempre, eso lo sabemos los que estamos aquí presentes y las que estamos aquí presentes, y ojalá les sirva esto a la gente que está escuchando. Uno visita una comunidad, visita una región a observar, contacto, como un médico que está revisando una pancita de la mamá, va con mucha delicadeza a observar cómo está su bebé, cómo está el bebé, a ver cómo está la mamá. Esto es lo mismo. Hay una cultura que vive, y si fue llamado ahí es para reforzar algún proceso. No, uno no cae allí así porque sí, ¿no? No debería ser así. No debería ir uno por curiosidad, ¿no? Hacer el turismo aventura en una comunidad diferente a la mía a ver qué me sucede. Entonces, en base a esta observación y para lo que uno fue convocado, pues de alguna manera sí tener en cuenta eso. ¿Qué va a hacer uno con respecto a ese uso? Cierto tacto, pero a la vez sin una crítica, ni siquiera una crítica constructiva, sino llevar esto para lo que uno fue convocado. Tratar de hacer un proceso para que diferenciemos bien lo que es una costumbre de estar en círculo y compartir un trago de ayahuasca, por decir algo, a compartir un pan con Coca-Cola en un circo abierto, ¿no? Entonces, saber diferenciar eso y asumir el rol que uno tiene sin ser como un ataque feroz a lo que es un uso y una costumbre. Claro, sí, claro, y que no hay una sola forma, pues, ¿no? Que ese ya es un desafío. Hola, Juan Carlos, bienvenido. Hola, Alejandra, hola, Franco, hola, Clara, Hola. hola, Vania. Hola, Laura, Juan, perdonen. Los dejo continuar en la reflexión que estaban y ahorita veo cómo me meto. ¿Va? Entonces, Laura, ¿te gustaría tomar la palabra? Creo que un punto en esta pregunta es reflexionar sobre nuestro rol como instructores, ¿no? Este intercambio con el que llegamos, que decía, ¿no? Llegamos también a la comunidad con nuestros saberes y pues también aprendemos, ¿no? De las comunidades.
Pues sí, o sea, creo que un punto que se mencionó fue esto de las herramientas de comunicación, el contexto, ¿no? Eso creo que es importante también, pues para lograr, pues sí, esa armonía, ¿no? En nuestra intervención. O sea, finalmente creo que la creatividad es importante en esos aspectos, ¿no? Porque tenemos muchas veces que improvisar o muchas veces también que a lo mejor cambiar nuestra ruta, ¿no? Para, pues, sí respetar, porque muchas de estas creencias o situaciones de las comunidades sí pueden chocar a lo mejor con nuestros valores o principios, ¿no? Entonces, sí pueden pasar pues muchas situaciones, pero creo que siempre es buscar de una forma creativa, que creo que es una parte del perfil como instructores, ¿no? O sea, podemos dialogar, incluso como pues hacer ver que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero no podemos tampoco imponer. Yo creo que al menos que sí sea algo muy fuerte, pues bueno, ahí ya tendríamos que evaluar desde nuestra ética también, ¿no? Ser parte de algo o no. Lo importante es que esa habilidad que tenemos que desarrollar, ¿no? Como instructoras y como instructores para llegar a estos espacios. Retomo un poco lo que decía Laura sobre la ética de cómo llegamos a nosotros ahí. Y no solo es para el circo social en comunidad, sino es el circo social en general. Y también un poco observar los objetivos y el tiempo que vamos a estar en esas comunidades para no abrir cajas de Pandora. O sea, tenemos que responsabilizarnos también de qué es lo que sembramos y hacia dónde vamos. Y eso es como una parte del respeto a todo ser humano. Para mí una parte muy importante es respetar el calendario de las comunidades. Por ejemplo, el tiempo de recoger blué, de recoger frutitas estas ricas del bosque, todo el mundo salía a recogerlas. Y pues no puede dar circo. Y respetar el tiempo de que todo el mundo se va al bosque. Y eso es parte que mismo si tú traías un programa de trabajo, pues te vas con ellos a recoger moras y zarzamoras y todo eso en el bosque. Respetar sobre todo la lengua, eso creo que es muy, muy importante. Dejarlos que hablen, no porque seas extranjero te tienen que hablar a ti en tu propia lengua. Entonces tú tienes que también acercarte a su forma de ser. Gracias. Quisiera agradecer a Alejandra por este bomberazo que le pedí de poder retomar y al mismo tiempo disculparme con ustedes por esto que me retrasé, pero las cosas deben de continuar, así como ya vimos, ¿no? No se necesita de una o dos personas, las cosas continúan. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué riesgos hay en el sincretismo que hace el circo en las comunidades? Ok, pues justo al ser como la primera respuesta, y la primera respuesta me refiero al grupo, me parece interesante porque de pronto van surgiendo más ideas. Entonces, tomando en cuenta que podríamos hablar del sincretismo como esta idea de la relación entre dos culturas y se crea una respuesta a partir de esto, me parece que el circo, en el caso específicamente del circo social que hemos hecho en Machincuepa, pudiera llegar a ser o representar riesgos. Sí y no. Es una pregunta un poco doble filo, porque claramente hay un fenómeno actual que estoy comenzando a identificar, el cual es comunidad indígena en urbes, realizando actividades circenses. Específicamente más en una interacción escénica remunerada. Entonces me parece interesante cómo es que la comunidad indígena ha salido de sus localidades a realizar escenarios callejeros, en semáforo específicamente, con un nivel un poco más elevado o más profesional que el que se veía hace 10 años, ¿no? O hace 5 años incluso. Entonces, sería interesante hacer una reflexión desde donde yo en lo particular he trabajado con bastantes personas que se identifican como indígenas, a los cuales les he enseñado a utilizar las pelotas para hacer malabares. Extra, que he estado en comunidades presentes donde me he insertado y he hecho actividades tales de un malabarista, como tal, utilizar los espacios públicos
las canchas, los centros recreativos, deportivos, para entrenamiento profesional. Esto quiere decir que he pasado a la semana cerca de 20 horas entrenando malabares a lo bestia, ¿no? Entonces la gente ha adoptado, ha observado, incluso ha adquirido este goce del malabarismo indirectamente. Entonces, directa e indirectamente, he hecho actividades específicas para que el circo social y los malabares en las comunidades indígenas estén presentes, además de con esta intención de gozo. No sé si esto represente un riesgo, porque como lo vemos en las urbes, familias completas han salido a trabajar. Vemos en los semáforos niños, adolescentes, señoras, padres realizando malabares y además en colectivo, ¿no? En familia. Entonces, no sé hasta dónde esto pudiera representar un riesgo, hasta dónde podría ser una oportunidad a favor, pero lo que sí alcanzo a descubrir es que representaría un riesgo cuando nosotros no tengamos presentes esta visión del contexto al cual vamos a intervenir y cuáles son los objetivos que estamos llevando presente. Y agregaría ya por último que nuestra tarea es, como esta capacidad de comunicador que les decía hace un poco, que es orientar las diferencias a que converjan hacia un fin común. Gracias, Juan. Sí, bueno, hablar del sincretismo siempre va a ser un tema muy interesante, más cuando estamos hablando de comunidades que tienen una raíz súper fuerte, ¿no? Cultural. Y bueno, también es que desde nuestra experiencia, eso, ¿no? Lo que decía Juan, podría decirse que sí estamos en riesgo desde que nosotros llegamos con nuestro proyecto. Siempre van a haber como esos peros, ¿no? Que nos van a hacer como enfocarnos a diferentes ejes, pero también es que desde el trabajo que hace Toshli, nos enfocamos mucho en que nuestro trabajo no es permanente, ¿no? Por lo tanto, tratamos como de respetar pues ese hecho, ¿no? Que no vamos con una bandera de poder para cambiar como aspectos de su cultura, ¿no? También es que no vamos a adoctrinar ni vamos a predicar alguna palabra como para romper todo la construcción, ¿no? Pues de la población, ¿no? Porque al final, pues es como eso, trabajar la equidad, la igualdad, ¿no? Y compartir esta metodología del circo social, que al final eso es lo que nos interesa también, ¿no? Entonces, pues está eso, ¿no? Estamos como en riesgo de sí caer en un riesgo de sincretismo, eso, ¿no? Cuando a lo mejor por falta de análisis o de observación caemos como en conflictos por algún u otro comentario que se lleva como a malas, ¿no? Pero también es como enriquecedor también como decir que el sincretismo puede partir desde el enfoque desde el circo social, ¿no? Llevándolo desde una parte muy de predicar las cosas en lo cotidiano, ¿no? Y cómo te pueden ayudar, ¿no? Y eso no quiere decir que cambies todo el aspecto de la cultura, ¿no? De la población. Franco, dale, qué gusto verte. Sí, justamente me sacó la palabra de la boca y me parece bárbaro que ahorremos tiempo a la gente que está escuchando. Básicamente es eso, somos parte de un proceso de cambio, uno mismo, el riesgo está, para mí, desde mi punto de vista, uno asume ese riesgo cuando llega a un lugar con su bagaje, con su cultura, o con su suma de culturas, de usos y costumbres, y pues sabe que el rol que tiene que hacer es tratar de armonizar ese choque que podría haber en el lenguaje. Hace un ratito hablaba una compañera sobre esto de mirarnos a los ojos y abrir los ojos, y ustedes saben que la gente de Argentina, sobre todo de Buenos Aires, tenemos esto de así de abrir y mover mucho las manos, ¿sí? Y en mi rol que en Ecuador, en esa región, me tocó coordinar el proyecto en un momento. Primero fui instructor, después fui coordinador, y tuve que tener reuniones con áreas diferentes, desarrollo social, salud, educación, reuniones extensas en las que yo me expresaba así, con mi pasión. Y esta pasión dirigida en ámbitos políticos, en ámbitos, en esferas mucho más altas, era para ellos una falta de respeto.
el tono de la voz. Entonces, quizás lo que no se ha dicho que podría sumar es el lenguaje. El lenguaje es algo súper, súper importante, cómo nos vemos, cómo vemos al otro, y sí, vuelvo a afirmar que hay un riesgo amplio, y ese es el reto, que nosotros debemos prepararnos para eso, para asumir ese riesgo en que no, yo puedo superhéroe, sino me voy a preparar, como dijo Juan, para asumir este riesgo y tratar de armonizar eso que yo estoy llevando. Vuelvo a decir, si estoy ahí es porque realmente lo creo de corazón que es necesario para el otro, para el beneficiario, la beneficiaria primero que nadie, y para mí también. Entonces, asumiendo ese riesgo, prepararnos mucho para abordar el lenguaje, la costumbre, la religión, ni hablar de la religión, una cosa que marca el rumbo de la humanidad, o ha marcado. Tenemos sincretismo desde la época romana, así que tenemos para escarbar bastante, me parece. Estoy viendo como por dónde entrar de los riesgos, ¿no? Pero creo que dos ejemplos importantes de que ha retomado el circo en Machincuepa, en mi experiencia en Ciudad de México, pues yo creo que una forma cuando entramos a intervenir también es parte de hacernos parte de las actividades rituales de las comunidades, ¿no? Porque nosotros pues creo que cuando llegamos a estos espacios lo que queremos es pues generar también un vínculo pues para que nuestra intervención también pues sea más sólida, ¿no? Como pues acercarnos también a las comunidades, y en este intercambio pues también conocemos muchos días festivos que pues también van con nuestro calendario, ¿no? Y bueno, aquí específicamente en Chiapas, desde la experiencia que he tenido, sí me gustaría decir que más que un riesgo, lo que he visto aquí con la práctica del circo en las comunidades y de la forma en que se vive acá, hay un fortalecimiento del tejido social. O sea, el circo lo hacemos por medio del trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, también esta forma en cómo nos reunimos, que hacemos un círculo también. Entonces eso sigue siendo un reforzamiento del círculo y del espacio comunitario como una continuidad de la vida comunitaria, ¿no? Porque bueno, acá hay mucho de las asambleas, donde se toman decisiones, se toman acuerdos, ¿no? Mismo que lo que nosotros llegamos con el circo a hacer un encuadre o ponernos de acuerdo de cómo queremos llevar nuestra práctica de circo, ¿no? Yo creo que sobre los riesgos, pues es más como en las formas, ¿no? O sea, más que, creo que ya lo hemos dicho, que pues el instructor llega a proponer, ¿no? No a imponer ni a decir esto es así, ¿no? Sino llegamos a proponer, y esa es como una forma de disminuir el riesgo, ¿no? Que sí es importante, vuelvo a lo del perfil del instructor, ¿no? De estar abiertos y medir ese riesgo de, pues, hasta dónde está bien que lleguemos, porque también depende del tiempo de la intervención, ¿no? O sea, si es breve, si también podemos a lo mejor ampliar el tiempo, pues a lo mejor también vamos comprendiendo por qué las comunidades toman ciertas decisiones, pero pues también creo que el tiempo a veces nos va dando respuestas también a estos sentires. Yo creo, Laura, que nos acabas de aportar, y también para quienes los van a ver después, algunas rutas muy significativas. Primero, que en las comunidades ya existe una estructura organizativa que nosotros debemos de respetar como externos, y que debemos de mediar ese permiso para realizar esa actividad. Y eso yo creo que muchas veces en las intervenciones un poco más globalizadas no se toma en cuenta, y que señales ese aspecto es una aportación importante. Entonces, Vania. Mismo si seguimos viviendo en esa comunidad, somos externos, porque no tenemos las mismas bases culturales, las mismas bases ideológicas, el mismo lenguaje. A mí lo que me ayudó mucho es que yo era un vivit extraño en un centro extraño. Y entonces se creaba mucho esta complicidad del otro, porque yo no era el invasor, justamente. Yo no era una persona canadiense que iba a ponerle los límites. Yo era una persona que venía de México, que tenía un bagaje también, o una figura muy, muy indígena,
de México, y eso se generaba mucha curiosidad. Y entonces yo era como un poco el espejo del otro. Entonces se veían en mí desde el otro. Una cosa extraña. A mí lo que me gustaba mucho mi proyecto, del proyecto en el que yo estuve, es que es una colaboración de Cirque du Soleil, de Cirque du Monde, con la comunidad. Entonces era el programa, pero eran objetivos compartidos, y eso limitaba los riesgos, porque la comunidad se apropió el programa. Tanto se lo apropió que ahora ya llevan 20 años en esta comunidad. Y ya son 3 generaciones que pasan por el circo social. Entonces, ya se generó como una especie de apropiación del circo. Entonces, sí, el riesgo se limitó mucho porque los objetivos de Cirque du Monde fueron apropiados por la comunidad, y la comunidad dio sus propios objetivos. Entonces, era una amalgama de un proyecto muy bonito, porque eran los objetivos propios del Circo del Mundo con los objetivos particulares de cada comunidad. Y por eso se limitó mucho el riesgo, y las colaboraciones se abrían las puertas muy bonito. Entonces sí era eso que sí fue muy... La comunidad se enamoró del circo, entonces como que se la apropió, y ahora es ella la que la está manejando. Gracias, Vania. Lisette ya no está con nosotros, ¿verdad? Se volvió a desconectar. Ok. Lo preguntaba solo para ver si le pasábamos la palabra. Para la siguiente pregunta y última de la tarde, a veces pensamos que llevamos nosotros la técnica, como la conocemos, la técnica circense, a las comunidades. Pero caemos en sorpresa que muchas veces en las comunidades existen rituales o actividades virtuosas que nosotros podríamos interpretar como circenses, pero que para ellos tienen otro significado, un poco más espiritual, o de petición, o de mediación, o de congregación de la comunidad. Voy a poner algunos ejemplos solamente para dar una línea a la siguiente pregunta. Sabemos que existen pues los zancudos en Oaxaca, que es una danza ritual en zancos. Existen también los enanos huastecos. Y los enanos huastecos desde el México precolombino, y por supuesto también tenemos a los que hacen la cuerda floja en la región de Puebla. En las comunidades donde ustedes intervenían, ¿vivieron algunas o conocieron algunas de estas expresiones en donde había un acto virtuoso de la comunidad, un ritual que parecía o estaba cercano a una expresión circense como nosotros la interpretamos? Gracias, Vania. A mí me gustaría dimensionar un poco lo que ha pasado en esta reunión de expertos en intervención con comunidades indígenas. Y es que primero han compartido a través de su experiencia pequeños consejos, anécdotas, reflexiones, conceptualizaciones. Han compartido con el público en general, y han sugerido un camino que sabemos que va a tener sus riesgos, también oportunidades, pero la verdad, a mí me hubiera gustado en su momento, cuando comenzamos la intervención en comunidades indígenas, haber contado con alguien que nos guiara, así como ustedes lo están haciendo ahora. Por eso sí señalo que dimensionando esto, ustedes están siendo, con sus aportaciones, con su experiencia, están siendo como punta de lanza para que quienes quieran continuar haciendo este tipo de intervención, que sabemos que es delicada en toda comunidad, pero sobre todo en comunidades indígenas, están sugiriendo, están compartiendo. Y no me queda más que primero reconocerlos
el esfuerzo que han hecho durante varios años para trabajar en estos contextos y sobre todo honrar la aportación que han hecho, porque aunque lo hayan hecho hace varios años y ahorita no estén en activo, eso que han hecho lo han sintetizado en sus aportaciones en este momento para que las nuevas generaciones de instructores tengan un camino, ese camino que yo hubiera deseado en algún momento alguien me hubiera dado, ¿no? Muchas gracias, quiero reconocerlos a cada uno de ustedes, Juan, Kiara, Franco, Laura, Vania, y también a Lisette, que entiendo tuvo problemas técnicos. Agradecer su tiempo, su experiencia, y también agradecer a ArtSanti, que son quienes están impulsando estas jornadas de celebración del Día Internacional del Circo Social, que yo les he pedido que no sea la primera ni la última, que nos sigan convocando. Este año lo hicimos juntos, pero estoy seguro que ArtSanti tendrá toda la capacidad para que los siguientes años vuelvan a contactarlos a ustedes, para que compartan más sobre su experiencia y que se quede esta celebración, esta reunión de todo lo que nos gusta hacer, que es el circo social, se quede instaurada.